Bienvenidos sean todos al Casaqueo una vez más. Mi nombre es Luis Ipiña, ya me conocen. Junto conmigo el licenciado Eder, me imagino. Eder, Vladimir Vladimir, ok. Licenciado Vladimir, se me escapa tu apellido, no se lo pregunté a... López, pero solo con Vladimir, no licenciado, no nada. Ok, Vladimir, ¿cómo estás? Gracias, bien, mira, ahí emocionado en tu programa, gracias por invitarme. Ok, mira, pues para que te conozca la gente, más o menos tu experiencia, qué haces, así tu perfil, va, y así te vamos conociendo y ya vamos entrando en el análisis. Pues excelente, mira, soy Vladimir López, 17 años trabajando en administración pública, hemos estado en varios puestos ahí de gobierno a través de los años, hemos sido más institucionalistas que de partidos políticos. Tengo una licenciatura en ciencia política, tengo un máster en liderazgo y estrategia en la dirección, que esa fue una beca que obtuve ahí con Segeplan. Tengo un máster en coaching y psicología personal, enfocado directamente en procesos políticos y de proyección social. Soy PMR4 del Banco Interamericano de Desarrollo. Estábamos ahí trabajando proyectos de desarrollo social y de hecho, pues parte de ese programa que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo es que se manejan procesos de centro de gobierno como debería de funcionar. Entonces tengo esos y diplomados pues en temas de derechos humanos, diplomados en temas de administración pública, procesos de gestión y todos los temas ISO que manejaba el Ministerio de Finanzas en su momento. Ok, ok, me parece, va. Y para que sepa un poco la gente, mi intención con esta serie de videos es dar diferentes perspectivas de lo que está sucediendo ahora en tema electoral. Eh, ¿Qué papel jugaste en este último proceso de elecciones 2023? Pues fíjate que fue una bonita participación. Yo fui candidato a diputado por el partido Podemos acá en el Distrito Central. Estaba en las primeras casillas para poder optar al cargo de diputado. Ahí estuvimos trabajando directamente en la ciudad capital, viendo todas las zonas. Pero dentro del partido estuvimos trabajando muy de la mano de Roberto Arzú en su proyección de propuesta que tenía para el desarrollo del país a través de su campaña presidencial. De hecho, estuvimos con el mismo tema de coaching, dando toda esa asesoría de imagen y de trabajo en campo para poder tener mejores habilidades al momento de presentarse, ¿verdad? Entonces, estuvimos participando como candidatos a diputados y pues estuvo muy bonita la participación, uno aprende muchísimo y dentro de esto pues uno va aprendiendo qué escenarios son los que se van dando a través de estos procesos a elección, ¿verdad? En las elecciones anteriores pues estuve trabajando como coordinador de centros de votación, estuve trabajando en las mesas del Tribunal Supremo Electoral, estuve como presidente de mesas en su momento y, y de ahí, pues obviamente como fiscal de partidos políticos en los cuales yo me sentía afín. Ok, ¿por qué Roberto Arzú y no otro? Fíjate vos de que la proyección de Roberto Arzú, cuando me hablaron, yo honestamente no creía en él. Y soy muy honesto, primero porque es crema a vos y yo le voy a municipal, entonces de entradita yo ahí ya no le creo nada a los cremas, no, bromas. Pero realmente tuvo una eficiencia al momento de presentarme sus programas y propuestas. Yo, cuando me lo presentaron por primera vez y me dijo, mira, ¿qué percepción tenés de mí? Yo le dije, Roberto, primero no te conozco, solo lo que he escuchado en redes sociales. Primero que sos borracho, que sos drogadicto, que sos mujeriego, pero el peor de todo es que le vas a los cremas. Le dije, oh. Y me dijo, mira, pues al final te voy a decir, llevo 7 años alejado del vicio del licor, drogas nunca he consumido. Lo de mujeriego, pues eso sí no te lo puedo debatir, me dijo. Y lo de los cremas, pues es un don más que una maldición. Entonces, eh, pregúntame lo que querrás. Primero, la locura de los 10 años de energía gratis. Y me explicó técnicamente cómo es que sí se puede realizar el proyecto y cómo es que sí se puede hacer. Y me lo explicó de manera tan técnica que dije, bueno, aquí no estamos inventando nada. ¿Y quiénes son tus parámetros para poderlo hacer? Y me menciona uno de los pilares que ha manejado la energía eléctrica en Guatemala, como es Carlos Colom, y me dice, mira, él es uno de los que está exponiendo que sí se puede. Yo dije, no puede ser Carlos Colom. Cuando me hace la mención y ya indago un poquito por mi lado, me doy cuenta que en efecto Carlos Colom es uno de los que tiene esa postura de que sí se puede tener eso. Entonces,
ok, tiene base técnica para poderlo promover. Después me habla del tema de las 400,000 becas universitarias, tanto así que se presentó en el Congreso y la propuesta para dar los 1,200 quetzales, técnicamente de dónde sale el presupuesto, de dónde sale el dinero. Entonces, cuando ves eso, que año y medio antes de iniciar la campaña ya se tiene una estructura con programas, proyectos, políticas, dice uno, ok, estoy con una persona que sí conoce y que sí quiere hacer las cosas. Porque ahorita hay partidos que ni siquiera sabía su plan de gobierno, pues, que aparecieron y que nunca entendiste qué era lo que querían hacer y pues al final ahí están los resultados. Pero ya con una persona que tenía claro el panorama, uno decide tomar la posición de apoyar. Entonces te digo, año y medio antes de la convocatoria de elecciones, ya estábamos nosotros trabajando todo el proceso con Roberto Arzú, con el proyecto principal de Hagamos Grande Guate, ¿verdad? De ahí pues ya el proceso de asambleas con el partido Podemos y los nombramientos, ¿verdad? Las precandidaturas y ya después inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿por qué él? Porque él fue una de las personas que presentó su programa, sus proyectos y su visión con temas técnicos, ¿verdad? No se fue solo con una ilusión o algo que al final muchos de los candidatos solo te decían, sí, es que yo quiero ver cómo soluciono. O sea, no tenía una base para solucionar X problema. Él ya lo tenía estructurado cómo y de dónde salían los fondos. Entonces, por eso decidí yo trabajar el proyecto con Roberto Arzú. Ok, ¿qué diferencias ves o qué similitudes ves entre lo que pasó con Roberto Arzú, lo que pasó con Pineda y lo que está pasando ahora con el movimiento Semilla? Fíjate vos de que eso es algo que les he dicho a las personas. Cuando me dicen, sí, es que quieren cometer fraude, les digo, el fraude fue desde enero y nos callamos. Cuando no dejaron participar a Telma Cabrera. La gente no se movió a decir nada por el proceso de Telma Cabrera y lo aceptaron. A los días vino Roberto Arzú y la gente no se movió a decir nada y lo aceptaron. Apareció Carlos Pineda, también tuvo los mismos inconvenientes e inconsistencias que están indicando que tiene Semilla en este momento y la gente pues no hizo mayor movimiento. De ahí, y es algo que mucha gente tal vez no sabe, también a Rodolfo Castañeda, que era candidato a presidente por el partido Poder, también le eliminaron sus asambleas y fue el cuarto candidato que eliminaron de la manera más imprudente posible. Y nadie dijo nada, de hecho, de él no lo menciona, ¿verdad? Y Y que, ahora aparece este per- inconveniente con Semilla. perdón, Entonces, creo, ya, creo que es importante hacer como la puntualización. ¿Crees que hay que hablar de todos los casos en como uno solo? ¿O crees que sí hay que puntualizar en cuanto a qué forma o qué fue el proceso en el que falló cada partido o cada candidato? pues ¿O, fíjate vos de o que crees que no es tan importante eso como el hecho de que hayan vetado a tanto candidato? yo sí creo que es una sola estrategia. Es como la fábula de las ranas hervidas, vamos. Metieron las ranas al agua y como no sentían calor, no brincaron. Y empezaron gradualmente a ponerle fuego hasta que se hirvieron y la rana pues se murió. Acá pasó exactamente lo mismo. Probaron quitar a una persona que no era cómodo para algunos sectores, probaron quitar a otro que no era cómodo para el otro sector, porque ahí empezaron con la lucha de poder. Quitaron a los de izquierda con Telma Cabrera y después a los de derecha con Roberto Arzú. Dijeron, bueno, ni uno ni otro se levanta. Probemos con el populista, ¿va? Que en este momento era Carlos Pineda. Lo quitaron y tampoco sucedió nada. Y como te digo, Rodolfo Castañeda fue como para decir, miren, a este partido también lo eliminamos porque no estaban viendo sus asambleas, porque tenían firmas falsas, porque no tenían esto. Nadie se inmutó por eso. Y ahorita aparece Semilla con esos mismos inconvenientes, que fue una forma gradual de ir haciendo ese proceso, ¿verdad? Desde mi punto de vista, todo es un solo paquete para poder decir, ok, el fraude ya se venía consumando, pero como nos quedamos callados desde el inicio, ahorita estamos tratando de enderezar el barco. Pero ojo, ya esto ya se había orquestado desde mucho tiempo atrás. Ok, o sea, mencionas la palabra fraude. ¿Crees que también hubo fraude el día de las urnas? Es que mira, desde el momento que ya no están los candidatos por el cual vos tenés el derecho de elegir, desde ahí hay algo que es fraudulento. Porque a mí
me quitaron mi derecho de elegir a una persona en la que yo creía que era Roberto Arzú. A otra gran cantidad de personas le quitaron su derecho de elegir a Carlos Pineda. A otra cantidad de personas les quitaron el derecho de elegir a Telma Cabrera. Y los que creían en la gente del Partido Poder también les quitaron su derecho de poderlos elegir. Entonces, si me lo preguntas a mí, yo sí creo que hubo fraude. ¿Por qué? Porque ya no me permitieron a mí decidir por lo que yo pensaba que era mejor para el país, ¿verdad? Me dejaron a elegir a otros 19, pero no estaban los candidatos en los que yo creía, ¿verdad? Entonces, desde ahí hay algo fraudulento. Segundo, desde mi área, por ejemplo, yo soy muy sincero con las personas, yo voté por Giovanni Reyes, porque me pareció la persona más técnica después de las personas que no dejaron correr, ¿verdad? Pero él no ganó, no obtuvo los votos necesarios y quedan dos opciones de las cuales ninguna de las dos para mí era como la más viable porque no voté por ellos. No es que sean buenas o malas, sencillamente no eran bajo mi criterio los que deberían de haber estado ahí. Está bien, ahora tenemos que decidir sobre estas dos opciones, pero que quieran quitar a una solo por el hecho de que no llegó el que ellos querían, sigue siendo el tema de fraude, vamos, que no se va a dar, está bien, pero lo intentaron hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál sería el camino a seguir entonces si nuestra democracia fuera una democracia seria? Bueno, si estuviéramos en los estándares de democracia objetiva, porque al final democracia hay, pero está regulada o direccionada. Una objetividad hubiese sido desde el primer momento resolver el tema de Jordán Rodas para poder permitir que Telma Cabrera participara, resolver el tema de Roberto Arzú, que ya estaban resueltos literalmente, o sea, el finiquito no es una solicitud expresa constitucional, digamos, fue un requisito que sacaron de la manga y que igual no era necesario para participar. Entonces eso lo bloqueó. Roberto Arzú, que era una multa que tenía y eso estaba resuelto 3 semanas antes, vamos, ya estaban solucionados. Que no les quisieron dar la respuesta adecuada, pues esos son otros 20 quetzales, ¿verdad? Que ya los órganos jurisdiccionales tendrán que ser responsables en su momento, ¿verdad? Lo de las asambleas que no se realizaron de manera correcta en su momento, según el TSE, lo tendrían que haber resuelto en ese mismo mes que hicieron las asambleas, porque ahí habían representantes del Tribunal Supremo Electoral. No puede ser que 6 meses después, un año después, nos vengan a decir que estuvieron mal hechas. Y lo mismo pasa con Semilla. En el 2018 tuvieron esos inconvenientes y en ese momento se tuvo que haber resuelto. No acá a 20 y tantos días de las elecciones, ¿verdad? Entonces, de manera objetiva se tenía que haber resuelto en el tiempo estipulado, porque te digo, estuvieron los representantes, observadores, directores, comisionados, lo que querrás del Tribunal Supremo Electoral para avalar esas asambleas. Y hay un tiempo prudente para verificar que los procesos se han hecho de manera correcta. Si no se resolvió ahí, el error ya no es del partido, es del Tribunal Supremo Electoral. Y eso es algo que la gente ni siquiera ha puesto atención. Ahorita los del tribunal están queriendo salvar el proceso, sí, pero lo tuvieron que haber resuelto en 2018. Ya no Cosa, tendría legitimidad el que gane ahorita entonces. no, definitivamente te digo, van a ganar porque en las urnas van a votar por uno o por otro. La legitimidad ahí está. El tema es que no están las personas que debieron haber participado en esa segunda vuelta, hipotéticamente, vamos, porque ¿qué decía la gente? Roberto Arzú está avanzando, está creciendo, lo están viendo. Telma Cabrera terminó tercer lugar en las elecciones anteriores. Carlos Pineda emergió como la espuma, por lo menos en redes sociales y en la última encuesta que habían sacado, ellos aparecían en primer lugar muy por encima de todos los demás candidatos. ¿Ya? Entonces, ahorita, digamos que la legitimidad se marca porque en las urnas se votó en primer lugar por el voto nulo, porque hay que decirlo como es. Yo Segundo parte lugar de quedó ello. Sandra. ¿Sí? Segundo lugar, Sandra Torres y tercer lugar, el Movimiento Semilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita ese millón de votos que fueron nulos tienen que ver a cuál de los dos tiene que inclinar la balanza, ¿verdad? Pero como te digo, desde mi posición, ninguno de los dos era o tenía lo necesario para llegar a gobernar o estar en segunda vuelta, por lo menos, Yo voy ¿verdad? a volver a votar nulo, por ejemplo. Sí, pero digamos, en esa posición, el votar nulo ahorita no tiene un beneficio. En primera vuelta, si llegamos al 50% más uno en votos nulos, se repetían las elecciones. Pero con la Ahorita, misma gente. no, o sea, cada uno hacía sus asambleas para elegir de manera diferente a las personas, ¿ya? O sea, tenían Ah, que volver a pues hacer asambleas.
Pero, o sea, los partidos ya tenían su ficha echada, pues, o sea, iban a volver a poner a la Sí, misma no, porque gente. fíjate que ahí entraba, por ejemplo, yo que tengo amigos cercanos me decían, mira, si hubiera ganado el voto nulo, nosotros ya no vamos en coalición con el partido con el que íbamos. Nos lanzamos solos y dejamos esa coalición. Entonces, ya ahí ya había como una mística diferente, decir, ah, ojalá gane el nulo para ya no cometer el error de habernos pegado a este partido, Si ¿verdad? tuvieras un botón que dice repetir elecciones, ¿lo apacharías o no? Sí, por supuesto, si tuviéramos esa oportunidad, creo que lo más sano para todo el proceso sería repetirlas. Hacerlo contra el tiempo, no importa. Pero me dijiste el botón, o sea, si tengo ese botón, esa posibilidad, yo volvería a poner los plazos para que fueran los 6 meses y poder correr, o como se hacía en las elecciones antes del 2019, la primera vuelta en septiembre y la segunda vuelta en noviembre. Ahí creo que estábamos en los tiempos prudentes para poder realizar todo este proceso. La reforma a la ley electoral y de partidos políticos sí ahorilló, digamos, a hacer esos movimientos. Igual no funcionaron en el gobierno anterior, cuando quedó el doctor Yamatei. En la administración pública se sufrió porque desde el mes de agosto ya había otro presidente, digamos, que era el doctor Yamatei, y la gente de gobierno de turno tenía que estar perdiendo más su tiempo en hacer como ese traspaso de poder, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, que fueron 6 meses en lo que se acomodaba a ese nuevo gobierno, ¿verdad? Entonces, para mí el tener tanto lapso hace la pérdida de poder desde por lo menos desde el Ejecutivo a las personas que están ahorita tomando decisiones, ¿verdad? Entonces, como decís, teniendo ese botón, yo lo pondría, pero en los tiempos estipulados como estaban, los 6 meses otra vez de plazo, el poderlo ordenar otra vez y poder tener las elecciones lo más ad hoc posible, ¿verdad? Ok, va. Yo estaba haciendo hace un par de días unas encuestas en mi Instagram. Una de ellas era si el Ministerio Público está actuando de manera ilegal en este momento, a pesar de estar persiguiendo una denuncia que el mismo partido Semilla puso por esas firmas falsas. ¿Crees que igualmente están haciendo algo ilegal por parte del Ministerio Público? Fíjate vos que no, y ahí van a empezar tal vez los dogmas y el fanatismo a decir, no, entonces es que es parte del pacto de corruptos, pero no es así. Como vos lo acabas de mencionar, el mismo partido de Semilla interpuso las denuncias en el 2018. Ellos solo reactivaron un caso que regreso a lo mismo. Si hubiéramos tenido Convenientemente objetividad, también hay que decirlo, o sea, no, por eso te digo, pero si hubiera tenido objetividad el asunto, en el 2018 lo resuelven, ¿verdad? Ellos no consideraron que iba a tener tanto peso ellos pasaron a segunda vuelta y por eso lo reactivaron. es que eso es Pero, lo que, perdón, es que eso es lo que yo no termino de entender. O sea, de verdad, Yamatei, es que yo no creo que Yamatei mande nada aquí, pues, pero de verdad es porque pensaron que Semilla no iba a llegar tan lejos que no quisieron hacer nada hasta este momento. claro, y es lo que te digo, Bernardo Arevalo tenía el 2.6% de intención de votos. O sea, pero ¿qué fue lo que orillaron a la gente a hacer? A votar por este partido porque les quitaron sus opciones. Y yo regreso a lo mismo. ¿Crees que la segunda vuelta hubiera sido Sandra Torres contra Bernardo Arevalo si hubiera estado participando Telma Cabrera, si hubiera estado participando Roberto Arzú, si hubiera estado participando Carlos Pineda? Incluso los de poder hubieran acarreado un cierto grupo de votos a su partido, que no le Sí, habría dado la posibilidad de tener esa segunda vuelta que el partido del Movimiento Semilla. yo creo que sí hubiera ganado Pineda, la verdad. Imagínate, o sea, ya en el imaginario teníamos a Pineda presidente, pero ¿contra quién hubiera Pero sido la también da segunda miedo, vuelta? ¿no? Pero sigue siendo un supuesto, no llegamos a ese proceso, ¿verdad? ¿Y por qué no se dio? Porque lastimosamente no lo dejaron participar. Y digo lastimosamente por el bien de la democracia, no ¿Qué, porque él fuera una de las posibilidades que hubiera considerado. qué crees que ha sido lo que les dijo, ah, Pineda no? Las mismas encuestas. Cuando empezaron a tener ese incremento Mm, en las encuestas en los Pero últimos 2 meses, o sea, ¿por qué no querían a Pineda? Eso es lo que... porque era una persona que apareció de la nada, ¿ya? Por ejemplo, el caso de Jimmy Morales nos dicen, sí, es que él apareció de la nada, no era político, mentira. Él fue candidato a alcalde por ADN en las elecciones anteriores y él mismo hizo una alianza con Otto Pérez Molina cuando estaba Delita Torreviarte.
Ellos ya tenían esa estructura. Él sacó un diplomado en altos estudios estratégicos del Ministerio de la Defensa y eso solo se lo dan a altas personalidades. Y Jimmy Morales ya la tenía. Carlos Pineda no. El del Estado, literalmente cero. Y lo único que estaba tratando de hacer era manejar el Estado en ese momento como lo había concebido, como sus fincas. Y ahí es donde está el problema, porque un finquero no necesita preguntarle a nadie qué es lo que va a hacer. Sencillamente lo hace porque yo mando. Y eso fue lo que no les llamó la atención a instituciones privadas, al área Que no era pública, a manejable, los... digamos. Exactamente. No iban a tener ese control que ahorita se puede tener a cualquiera de los dos, ¿verdad? Ok. Otra cosa que de la que quería hablar em, es que no sé cómo planteártelo. ¿Crees que también Semilla está recibiendo mucho apoyo por parte de los medios internacionales porque son parte de un programa globalista, Una progresista agenda. y están financiados por muchas de las instituciones, por ejemplo, que reciben mucho dinero del Partido Demócrata, por ejemplo? ¿Sí? ¿Crees que sea un tema de agenda también lo que estamos viviendo en este momento, la guerra mediática? Sí, no, digamos, sí Porque están los canales, recibiendo. perdón, porque los canales nacionales, literalmente todo es contra Semilla y Grupo Emisoras Unidas, todo es en el otro sentido. Sí, no, pero regresa a lo mismo. Te diría sí, porque ellos tendrían esa oportunidad de poder incluir sus programas internacionales dentro del gobierno, pero no porque ellos obviamente sí saben que Sandra Torres también les podría ayudar con las necesidades que tienen desde los órganos internacionales. Entonces, ellos tampoco se van a poner ahorita en contra de la UNE. Si en dado caso llega la UNE, no se van a cerrar ellos mismos las puertas, ¿Y si ¿verdad? crees que tenga oportunidad la UNE? Mira, yo te soy honesto. En este momento no sabes qué creer. O sea, hace 4 años me hubieran dicho, sí, pero es que ya viste que es la señora la menos peor. En todos los círculos donde yo estaba, todos decían lo mismo. Sí, es que hay que votar por el doctor Yamatei porque es el menos peor de los dos. En estas actuales elecciones, yo he escuchado lo mismo, pero a favor de ella. En los círculos en los que yo estoy, sí es que la menos peor es Sandra. Y lastimosamente yo nunca hubiera pensado en votar por ella, pero por el bien del país, por el tema y teológico, el cultural, Por parte en de lo que la quieren parte cambiar la agenda. conservadora de la población, Así Sandra es, está sonando como una mejor opción, a pesar como de la la menos campaña peor. populista, Así es. etcétera. Y te digo, yo tengo varios amigos que tienen espacios ideológicos cristianos en el occidente y todos subidos en donde estén es bueno. Aquí hay que votar por la señora porque no queremos tener una agenda de aborto, Tema de matrimonio ideológico. igualitario. Entonces, eso no es algo que yo escuchaba hace 4 o hace 8 años, ¿verdad? Siempre era, votemos por Jimmy porque es nuevo, ni corrupto ni ladrón. Votemos por el, vamos porque ahí está el doctor y el doctor conoce el sistema desde hace más de 25 años. Hoy no, hoy los mensajes son mucha, es que no podemos permitir que nos vengan a gobernar con esas ideologías. El fin de semana con esta caravana que hubo fue otro punto álgido en el que la mayoría de personas que yo conozco, por lo menos desde mi sector, dijeron, no vamos a permitir que Semilla tenga esas actividades todos los fines de semana. A ellos les atribuyeron esa marcha, no se la atribuyeron a ningún otro partido. Entonces, desde ese sentido, desde esa óptica, yo sí creo que tiene posibilidades ella también. Bueno, ¿y no crees que sea peligroso que un país como Guatemala, que tiene problemas recaudando impuestos, que tiene problema masivo de desvío de fondos en las instituciones, que tiene problemas de delincuencia incluso en la ciudad capital, que es donde más policía hay y donde más peligroso es aparentemente? eh, ¿No crees que es peligroso que entremos a estos debates ideológicos que realmente no puede que no le tengan mucho provecho a la situación actual del país? Sí, seguro, espérame, algo le pasó a mi teléfono que se bloqueó. Dale.
No sé qué le pasó. ¿Me mirás? ¿No me mirás? Sí, ya te veo. Algo le pasó, espérame. Ahí creo que estamos. ¿Me Sí, mirás está. ahí? Sí, te veo. Ok. Pues mira, el peligro está como quieren los dos, porque el aparato estatal tiene incrustado eso a nivel gubernamental. Y lastimosamente, ahorita quien llegue no puede reestructurar, por ejemplo, el órgano ejecutivo. Ahí, con toda la pena del caso de quien me quiera decir que vamos a reordenar eso, primero, la ley de servicio civil no se ha mejorado. Seguimos con esa ley obsoleta. El tema de la ley del Ministerio de Educación, el tema de la ley del Ministerio de Salud, ahí están parados. Y mientras eso no se resuelva, va a Las llegar un cortes. ministro. Sí, va a llegar un ministro y se va a tener que topar con los sindicatos de trabajadores. Se va a llegar a topar con que no pueden mover al director financiero que estaba ahí porque tiene 26 años y tiene una orden de juez competente que tiene resguardo y tiene... Porque eso es lo que te llegas a topar ahí. Y entonces querés cambiar el sistema y a los 3, 4 meses te empiezan a hacer manifestaciones y a los 6 meses están cambiando de ministros. Date cuenta en los gobiernos anteriores. Hay movimientos de ministros en los primeros 6, 8 meses el primer año. ¿Por qué? Porque no logran adaptarse. Y no logran adaptarse porque quieren reestructurar todo. Pero se encuentran con esas trabas, se encuentran con esas limitaciones. ¿Y yo por qué lo sé? Porque lo he vivido. Hemos llegado a tratar de ordenar porque está desordenada la casa y nos topamos que no se puede porque hay un amparo en favor del subdirector tal, que hay un amparo en favor de no sé quién, que está resguardado con medidas que hasta seguridad les dan. Les tienen que dar hasta policías a ellos para resguardarlos. Y son las personas que no permiten que se den esas mejoras, que no permiten que se restablezcan esos lineamientos, que los manuales tienen que ir con esos apartados. Por ejemplo, el tema de Joviel Acevedo, hablemos del Ministerio de Educación. El que llegue a ser ministro de Educación, ya sea en el gobierno de la UNE o el gobierno de Semilla, se va a topar con eso y entonces no va a poder resolver el sistema en un año, en 2 años, en 3 años. Y primero lo van a remover del cargo. Porque como tienen peso político, los van a mandar a citar, los van a mandar a interpelar, les van a mil cosas. Y eso sí va a ser así, se va a mantener así lastimosamente y a veces parece crudo y, ay, no, es que de plano, pero así funciona. Lastimosamente, el aparato estatal está sumido en estas correas que no se dejan desamarrar, ¿o a vos? Entonces, te digo, me mencionas, sí, es que vamos a acabar con la corrupción. Se puede intentar, y no digo que sea imposible, pero no funciona en 4 años. No se logra desaparecer, a menos que hayan intereses externos, por ejemplo, en el 2015, que muchos me dicen, sí, las manifestaciones pacíficas, sí, pero fueron manipuladas por alguien. Ujú. Querían que sucediera. Ahorita que convocaron al paro el día lunes, ¿cuánta gente llegó al paro? ¿Cuántas empresas privadas sí, sí se sumaron a cerrar sus locales? Ninguno, ¿verdad? Entonces, bajo esa línea, sí te digo, es muy difícil que se vaya a erradicar o por lo menos minimizar los procesos de corrupción en este gobierno, sea de cualquiera de los dos. Ok, ok. Pues esos eran los temas que yo tenía. Creo que una buena dinámica sería, no sé si tenés algún tema vos que traer a la mesa Pues para fíjate que no, la verdad es que finalizar. muy agradecido con el espacio que me brindaste. Ahí estamos a las órdenes. Pueden seguirme en mis redes sociales como Eder Vladimir. Estoy en todas las plataformas tratando de ser objetivos, porque es lo que les digo. O sea, ninguno de los dos va a ser nuestro salvador, ¿verdad? O sea, ninguno de los dos trae una varita mágica, pero tampoco podemos satanizar a los dos, porque cada quien va a traer sus propios defectos. El problema es que Guatemala sigue dominado en estas estructuras que estancan y que no importa si sea la UNE o sea Semilla, van a toparse con eso y mientras eso no se resuelva, vamos a seguir teniendo los mismos gobiernos que a veces pasan inadvertidos o a veces pasan como cada año se va, como cada gobierno se van superando, ser el peor de la historia. ¿Va? Cabal, es exactamente lo que está pasando.
Pues sí, yo también le digo eso a la gente, pase lo que pase, el 15 de enero de 2024 vas a ir otra vez a tu trabajo y tenés que enfrentarte con la misma realidad que probablemente eh, la puedan empeorar los gobernantes, ¿verdad? Y tenemos que ver realmente cómo informarnos y mejorar Así estructuralmente es. todo, pero no es cuestión de un periodo de 4 años, o sea, va a ser un proceso de años y años, así como fue un proceso de decadencia, pero yo pues confío en que si la gente se sigue informando, pues poco a poco vayamos Vayamos saliendo a de esto. mejorarlo. Y sí hay que tener la claridad, si me permitís ya terminar con esto, el tema del fanatismo. Hace 2 gobiernos, ese mismo fanatismo nos decía que la mejor opción era Jimmy Morales porque no era ni corrupto ni ladrón y nunca había estado en el gobierno. Y ya vimos sus errores. Hace un periodo gubernamental dijimos que el doctor Yamatei era lo mejor porque él sí conocía la administración pública y no olvido el Milord en época de pandemia. Que iba a someter la pandemia porque era doctor, cabal. Qué bueno que elegimos un doctor de presidente en el momento oportuno y hoy tenemos ese reflejo. Y ahora nos están saliendo con el tío Bernie, ¿verdad? Entonces, no idealicemos a las personas, siguen siendo personas y hay personas que pueden tener mejor estrategia de gobierno, pero no idealizarlos porque al año vamos a estar decepcionados de esa nueva novia y vamos a querer cortarla, ¿verdad? Entonces no funciona así. Tenemos que dejar que trabajen, eso sí, pero teniendo esa objetividad de que ni Sandra Torres ni Bernardo Arevalo van a ser ahorita los salvadores de Guatemala. ¿Pueden reestructurarlo? Sí podría, pero se necesita mucho apoyo político y es lo que nos hace falta en Guatemala. Ok, muchas gracias. Entonces, suscríbanse, dejen su comentario, su pregunta, sigan a Eder Vladimir y recuerden que los partidos políticos no son equipos de fútbol, ¿verdad? Nos vemos.